el colchón se ha desinflado. Si es que existió alguna vez. Aquí sí que es verdad que la banca estaba mucho más regulada. Y en Estados Unidos se distingue entre bancas de inversión y bancas de negocio, de comercio. Entonces aquí estaba todo mucho más regulado y se nos vendía un poquito la idea de que como aquí la banca estaba muy regulada nunca podría pasar lo que había pasado en Estados Unidos. Pero lo que no se nos decía es que los activos de los bancos también están en la construcción. Si eso se hunden también los bancos. Claro, están más regulados. No son las mismas circunstancias que en Estados Unidos. Pero eso es lo que teníamos. Cuando las cosas van mal, y al final acaban yendo mal, van mal para todos. Y la gente deja de pagar la hipoteca y al final o bien el préstamo hipotecario no lo cobras, o bien el stock de vivienda que tienes no consigues colocarlo. Y esto repercute en los balances, claro. 10 años cumplido ya el euro. Y lo que queda por delante, ojo, otra cosa es que haya dudas. Exacto, y cómo vamos a gestionarlo. Exactamente, y cómo se puede gestionar, pero el euro no lo des por finiquitado, vamos. Y además, bajo ningún concepto, y no nos conviene además nos hemos beneficiado, nos ha favorecido, es una idea magnífica. Ahora, cómo se hizo es otra cosa, cómo se ha gestionado todo esto también es otra, sería bueno, no quiero ni pensar, necesitamos el euro todos. Ahora, decir que el euro si lo vemos fuerte ya es otra historia totalmente distinta. No lo vemos fuerte. No lo vemos fuerte porque la situación es todo lo contrario a fuerte. La situación es muy crítica. Lo que se está diciendo ahora, lo dice todo el mundo, es que lo que falta, nosotros creamos una unión monetaria y no creamos una unión fiscal. Para que esto tuviera una mayor... hipotéticamente, para no vernos como nos vemos ahora, se debería haber hecho una unión fiscal que no se hizo. Entonces, claro, cuando todo va muy bien, bueno, pues no pasa nada. Ahora que todo está como está, no se sabe cómo gestionar todo esto, creo yo. El problema de una unión monetaria es que a los gobiernos solo les queda un instrumento. La política monetaria ya está fuera de tu control y solo queda la política fiscal. Entonces, claro, al no haber ninguna coordinación con respecto a la política fiscal, cada país hace la suya. Como la situación tampoco era exactamente la misma, ha habido países que han utilizado la política fiscal de forma más intensa que otros. Y esto ha generado un verdadero problema de coordinación de políticas fiscales sin que existieran los mecanismos en la Unión Europea que previeran la solución para eso. Entonces, claro, toda la descoordinación de políticas fiscales al final está recayendo en algo que inicialmente no estaba previsto, que es un exceso de endeudamiento de algunos países con el riesgo que el exceso de deuda o de endeudamiento de los países puede tener al final. Y es que sea insostenible. Es decir, que quiebre, y si quiebra todos los países de la moneda. Porque claro, si quiebra los bonos de un Estado soberano denominados en euro, quiebra el euro, es la solvencia del euro, es un activo denominado en euros emitido por un gobierno soberano en la eurozona. Y el coste de la quiebra, no tengo ni idea, no quiero tener ni idea, además no quiero ni pensarlo. A todos los países del euro, incluido Francia y Alemania, lo que nos viene bien es que todos vayan muy bien, porque eso beneficia a todos. Esto es una comunidad en la que si uno gana, ganamos todos. Pero si uno pierde, también perdemos todos. Entonces, cuanto peor le va a un país, peor le va al euro. Y no hay que olvidar que Alemania, por ejemplo, ha puesto cantidad de dinero para los fondos FEDER y que gracias a esos fondos, por ejemplo, en España, sin ir más lejos, nos hemos beneficiado ampliamente. Pero no solo en España, en otros muchos países. Sin ir más lejos, Inglaterra, por ejemplo, que no está en el euro. O sea, estamos viviendo, te lo digo de verdad, momentos históricos. Jamás he vivido una situación como esta. De estos momentos son absolutamente históricos.